Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos con un nuevo vídeo en nuestro canal, donde ya hace tiempo que no vemos vídeos que nos envían diferentes compañeros pidiendo aclaración o ayuda referente a diferentes dudas con sus incubadoras caseras o, por qué no, en algún que otro proceso de incubación. Y en el vídeo de hoy, en este que estáis viendo en imagen, una incubadora casera que nos hacía llegar un compañero, el problema le venía por las diferencias de temperatura en estos dos termohigrómetros que ya veis son exactamente iguales y pese a que estaban tan juntos, pues tenía esa diferencia de temperatura. Pues más de 1 grado de diferencia, bueno, casi 1,5 grados de diferencia. Y eso que ya habéis visto que tienen una separación de aproximadamente 1/4 el uno del otro. Y en lo que se refiere a la colocación de los componentes, ya estáis viendo que en la tapa pues tiene prácticamente toda la infraestructura montada. Las dos bombillas, una a cada lado, dos ventiladores en este caso y una varilla donde la sonda al cerrar la tapa pues queda casi a la altura de la bandeja de huevos. Aquí lo estáis viendo. En principio, aparentemente con esa distribución, que es la que nosotros solemos hacer, pues no debería de tener ese problema tan grande de temperatura. Ya digo que casi 1,5 grados es mucha diferencia. Y eso que estamos hablando de la parte delantera. No sé si en la parte trasera tendrá la misma proporción o ahí también cambia. Y por supuesto ya es recomendable medir en el centro también para tener un buen mapa elaborado de temperaturas en el interior. Nos decía también las medidas, no preocuparos porque ahora vamos a dejar el vídeo con su audio tal cual él nos lo hacía llegar. Y el material, pues aquí le decimos corcho. Por ahí en otras partes pues se le denomina como unicel, tecnopor, en fin, de otras formas, pero ya digo, aquí se le dice corcho y con esa ventanita delantera que evidentemente da mucha ventaja al poder ver todo lo que ocurre en el interior sin tener que abrir la incubadora. Ese es el principal problema que tenía nuestro compañero, es lo que comentaba y después de dejaros ver el vídeo y oírlo con el audio original, pues vamos a comentar algunas cosillas que también le comentábamos a este compañero para intentar solucionar ese problema de temperatura. He modificado algunas cosas, a ver qué te parece, yo te pido ayuda, perdón por molestarte, pero bueno, ahora mismo está apagado porque se enciende a los 38, se enciende la bombilla otra vez y a los 36,9, no, a los 36,9 se enciende y a los 38 se apaga, ¿vale? Entonces, yo he modificado y he puesto los dos ventiladores en los medios, las dos bombillas a los lados, que ahora se los voy a enseñar, pero mira, el termómetro este me marca 37,5 y este que está aquí casi al lado, 38,9, que hay mucha variedad, yo no sé por qué. Me vuelve loco los termómetros estos, no sé si fiarme de ellos o no, pero es que están casi al lado y fíjate qué diferencia hay, ¿no? Y entonces yo lo que he modificado de ayer, ¿ves? Ahora mismo se acaba de encender, lo que he modificado de ayer es esto, a ver si puedo enseñártelo un momentito, por favor. Vamos a ver, es esto, perdona, he puesto los dos ventiladores justamente en los medios, ¿vale? Y la bombilla, lo voy a apagar para que lo vean mejor, ¿vale? Y la bombilla la he puesto en los medios también de la caja, pero digamos apuntando para el ventilador. Entonces no sé por qué me cambia tanto la temperatura lo que es aquí, que me cambia una décima. Me cambia una décima de uno al otro cuando esto está justamente en los medios, ¿vale? Y es lo que me vuelve un poco loco. Después lo que te quería preguntar, son dos bombillas de 40, ¿vale? Son dos bombillas de 40. Y te voy a decir las medidas que tiene la caja por si me aconsejas que ponga dos bombillas solo de 25, ¿sabes?
Vamos a ver, la caja de corcho, bastante gordo. El corcho tiene 5 milímetros de gordo. Y de interior tiene de largo 50. 30 tiene de ancho. Y de profundidad no tiene mucha. De profundidad tiene 31, ¿vale? Entonces me gustaría que me aconsejara en que si cambio las bombillas y en vez de poner 2 de 40 pongo 2 de 25. A lo mejor ahí sería, no sé si podría controlar mejor la temperatura. Mira, ahora lo tengo abierto y este está en 35,6 y este está en 37. Yo sé que estos bajan más despacio, pero no sé por qué varía tanto si está en todos los medios, ¿no? Que no sé si fiarme de los termómetros o no. Bueno, pues nada, perdona por molestarte, Antonio. La verdad es que me alegro mucho que me hayas contestado, y la verdad es que me alegra mucho. Cuando he visto el WhatsApp tuyo me alegra mucho que me hayas contestado y que te haya gustado mi incubadora, la verdad. Así que nada, pues espero tus consejos. Muchas gracias por todo, Pues así, tal cual, nos enviaba el vídeo con la consulta que yo creo que queda clara, ¿no? Ahora, pues si queréis dejar en los comentarios vuestra opinión, pues podéis hacerlo y tendremos, pues evidentemente más experiencia, más oportunidades de dar con los posibles problemas, ¿no? Lo de cambiar las bombillas, pues yo creo que no va a solucionar esa diferencia de temperatura. Lo que sí podremos encontrar es que poniendo 2 bombillas de 25 vatios, pues podría variar el residuo de calor en caso de que lo tuviera y también cambiaría lo que es la transición entre encendido y apagado, que duraría un poquito más porque utilizaríamos menos potencia. De 80 vatios poniendo 2 de 40 pasaríamos a 50 con 2 de 25. Irían de sobra, por lo menos por aquí, por nuestra zona, y bueno, el ahorro sería considerable, ya que estaríamos ahí con 30 vatios de potencia menos en esta incubadora. Y en lo referente a la temperatura, pues ya habéis visto que son 2 medidores de temperatura y humedad relativa iguales. Así todo, él dice que tienen una diferencia de 1/10, pero ya habéis visto cuánto marcan. Creo que marcaba uno, el de la izquierda, 37,5 y el otro creo que era 38,4. Es mucha diferencia para esa pequeña distancia. De todas maneras, como yo digo a muchos compañeros, podemos jugar con un margen que puede ir desde los 37 hasta los 38 grados y medio. No es lo ideal porque así ya estaríamos en el límite arriba o abajo, y si se nos va un poquito, pues evidentemente ya estaríamos más que en zona de peligro. Por eso me gusta deciros que intentéis meter la temperatura entre 37 y 38. He tenido muy malas experiencias con menos de 37 grados porque se han formado, pero con un retraso que han ido acumulando hasta que cuando ha llegado el momento de los nacimientos no han podido salir del huevo porque llevaban ese retraso. Después, con temperatura de más, entre comillas, o por decirlo de alguna manera, pues con 38,5 hay resultados, ¿no? Pero ya llegamos a un plan de que si tiramos más hacia arriba, pues podemos tener problemas con que no salgan los pollitos, o si salen puedan traer también ese retraso, pero por exceso de temperatura, que a lo largo del tiempo lo iremos notando y lo iremos viendo en fuerza, en puestas, si son gallinas ponedoras, etcétera. Lo primero que yo haría con estos 2 medidores de temperatura sería sacarlos fuera de la incubadora, colocarlos, por ejemplo, en la mesa del salón juntos y darles un espacio de tiempo que fuera importante, media hora, 1 hora. Mientras más tiempo mejor, para que se estabilice la temperatura y te marquen la temperatura exterior, la temperatura que por ejemplo tú tengas en el salón, ¿no? Si la has puesto ahí. Y a partir de ahí ver si marcan igual o siguen teniendo diferencia.
Si marcan la misma temperatura en la mesa, pues entonces quiere decir que tenemos diferentes temperaturas en la bandeja de huevos, que no tenemos la misma. Pero si te siguen marcando diferente una vez que está fuera de la incubadora, pues entonces nos puede estar engañando esa medición con dos termómetros que marcan totalmente distintos. Ya lo he explicado en más de una ocasión por ahí en algún que otro vídeo, pero bueno, lo voy a volver a decir porque creo que es importante. Yo a la hora de comprar un termómetro me voy a un lugar donde tengan, mientras más termómetros mejor. Los miro todos. Si hay 20 los miro uno a uno. Y si por ejemplo 10 coinciden en una temperatura, procuro llevarme un par de los que coinciden por mayoría. Si otros tienen, a lo mejor coinciden 3 y 2, pues voy por la ley de la probabilidad, por los que más coinciden, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya con el tiempo voy viendo si realmente me funcionan o no. En los digitales suele haber un problema, que cuando vamos a comprar digitales normalmente no tienen la pila y por eso pues es complicado, ¿no? Pero si hacemos esto que yo estoy diciendo con termómetros antes de mercurio, ahora de alcohol y de otros líquidos, de otros materiales, pues tenemos esa referencia y podemos compararlo después con algún termómetro que tengamos digital, ¿vale? Si hemos cogido uno o dos de los que había 10 que coincidían, pues evidentemente yo creo que tenemos más posibilidades de que esa fuera la temperatura real. Y después, observando la tapa, os voy a contar algo que parece una tontería, pero que es importante. Ya digo que el sistema es el mismo que utilizamos nosotros cuando cogemos resistencia o bombillas, que también hemos hecho incubadoras con bombillas. Prefiero poner una a cada lado del ventilador y poner el ventilador justo en el centro. Hay compañeros que prefieren ponerlo en un lateral y con una sola bombilla. El hecho de poner dos bombillas es porque tenemos una ventaja importante. Si en vez de poner dos bombillas de 25 pones una de 50, pues estaremos utilizando la misma potencia y evidentemente puede valer, puede servir. A mí me gusta más utilizar dos de 25 porque si se funde una, todavía estaríamos funcionando con 25 vatios. La caída de temperatura casi no se notaría y aparte, aunque quedara un poquito desequilibrado el conjunto, yo prefiero eso a que nos quedemos completamente sin temperatura, sin fuente de calor en el interior de la incubadora, ¿vale? Porque no creo que pasáramos de más, podría ser de menos, pero no caería a la temperatura ambiente y eso es muy importante en la puesta. Ya aparte de eso, lo importante de lo que os quería comentar, que parece una tontería, pero el utilizar dos ventiladores en vez de uno nos puede llevar a que con que uno de ellos esté con una inclinación diferente al otro, pues con esa tontería ya el reparto caliente del aire caliente ya variaría en el interior. Y si están los dos que no están con la misma inclinación, por muy poquita que sea, pues evidentemente estaríamos moviendo el aire en el interior de forma distinta. Esto puede influir y mucho en el reparto del aire caliente. Este vídeo es de hace mucho tiempo ya y somos tanto en el canal que ya no recuerdo bien las conversaciones con todos vosotros, ¿no? Pero imaginaros que estos dos ventiladores están tirando el aire hacia arriba para que después pierda fuerza y rebote por la tapa y baje hacia la bandeja de huevos, ¿no? Pues yo, para evitarme esto que os estoy contando, preferiría poner solo uno y poner que tire el aire directamente hacia abajo, hacia la bandeja de huevos. Y el espacio que quedara libre de haber quitado el otro ventilador, pues reagruparía de nuevo el conjunto, lo centraría y al centrar aún más todavía las dos bombillas, que ya veis la apertura que tienen por el espacio que ocupan los dos ventiladores
y dejar uno solo, pues lo tendríamos todavía aún más centrado, lo que favorecería ese reparto del aire caliente que es el protagonista en este vídeo. Son algunas cositas, algunos detalles con los que yo pienso que se podría mejorar en el tema que nos ocupa en el día de hoy. Ya lo dije antes, si quieres puedes dejar tu opinión, puedes dejar el comentario a pie de vídeo y siempre podemos abarcar pues otras ideas para intentar mejorar, en este caso, por ejemplo, esta incubadora. Porque muchas veces, en muchas ocasiones, los problemas que tenéis coinciden con otros compañeros más de lo que os imagináis. Y este es uno de ellos en el cual muchos tenéis problemas con las diferencias de temperatura en el interior en la bandeja de huevos. También, por supuesto, si queréis podéis seguir enviándonos vuestros vídeos para compartirlos o para consultar diferentes problemas que después nos pueden servir, igual que este, para salir de dudas en otros temas, conociendo también, por supuesto, otras opiniones. Ahora mismo no recuerdo el teléfono, pero si te metes en nuestra página de Facebook, en Antonio Incubadora, ahí de vez en cuando dejamos publicado nuestro número de WhatsApp donde te puedes poner en contacto con nosotros. Y por hoy nada más, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, como siempre, dándoos las gracias por estar ahí.